usted del fracaso de la razón en el reino de las emociones, de la caída de todos los esquemas lógicos ante la sonrisa de una hembra, del viejito Einstein que partió en dos el mar de la materia y construyó una pirámide de luz donde la medida del hombre desaparece de las partículas duendes que aparecen en la nada, exactamente igual que el perro amarillo de ojos angelados de los cuentos nahuales. Bueno, yo que conocía a mi amigo Ramírez Centeno allá en el claustro los domingos, cuando leí su poesía entendí que era otro hombre muy diferente de lo que yo había visto, de lo que había conversado con el amigo Godín, el amigo de las Pelpas, y me di cuenta que en él hay un gran poeta y una extraordinaria profundidad. Y desde aquel momento, cuando leí su poema, lo admiré y lo vi desde otro ángulo totalmente distinto. Toda una obviedad es, pues, esta poesía de poético que alcanza las cumbres más altas del delirio iluminado, porque el poeta sabe a conciencia, son palabras suyas, que cada cosa sirve en su universo, y también de la coexistencia de universos, besándose a través de los hoyos negros. Todo eso lo sé, pero desde que lo sé, nada ha cambiado. Vemos que es un poeta de enorme vanguardia, no es un poeta nada más que está recreando el pasado prehispánico o el pasado mexicano, es un poeta de vanguardia, porque realmente lo que necesitas y todo ese pasado es algo presente, está vivo, nada está muerto. Y es que saber no siempre es poder, y el poeta lo sabe, y resignado canta y canta, ya que el canto es salvador. No he podido detener el tiempo, por más relojes que lo miren. He de esperar a que la ciencia alcance a mi muerte, a la muerte de todos, después de que haya muerto, después de que todos nos hayamos muerto. Sí, y después de que todos nos hayamos muerto, nos encontramos con la verdadera vida. Y es que aquellos prehispánicos sabían mucho de la vida y la muerte. Y Mario Ramírez Centeno, poeta por su sangre y biblioteca, lo intuye y lo palpa y lo canta en este poema donde alza su voz afirmando: yo soy el Cuicani, canto, las nubes de lluvia se abren a mi paso, los relámpagos atacan mi ombligo y el mundo se vuelve a crear. Creación, emoción, confesión, poesía. Un poema para ser leído y releído por inesperado y rotundo, donde revive el pasado prehispánico cargado de belleza y sutileza, pues nos descubre que el Cuicani está lleno de inmensidad. Un canto inmenso e intenso, donde queda reafirmada la presencia y la existencia de un poeta nahuatraco que, cantando en la lengua de Castilla dulcifica, rompe las barreras del tiempo y enlaza el pasado con el presente, irradiando. Pero yo pienso, pues, en la poesía de nuestro amigo Ramírez. Creo que es un gran poeta, y a los poetas hay que reconocerlo cuando están vivos, no hay que esperar que estén muertos y sobre el cadáver después que salen los elogios. Gracias. Damos las gracias al maestro Juan Cervera Sanchís y Mario va a leer una parte del texto. Y Mario, ¿ibas a hacer una explicación sobre el texto o nada más vas a nada más leer un poco del epílogo. Si quieres yo leo el epílogo y tú esto, Perdona. Sí, no. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes en la presentación de este libro. Agradezco las palabras del maestro Juan Cervera Sanchís. Realmente este canto fue escrito hace muchos años, cuando teníamos 24 o 25 años, en el sur de San Francisco, California, y fue inspirado, como se dice al final del texto, entre cementerios judíos, árabes y anglosajones. En aquella época, en el sur de San Francisco, existía cerca de San Bruno muchos cementerios. Entonces empecé a darme cuenta que los cementerios eran distintos. Los cementerios anglosajones son fríos y uniformados, los judíos son un poco más gargoleados y
llaman casi templos a sus muertos. Y ahí empecé a darme cuenta que cada pueblo tenía su forma de ver a la muerte. Y me acordé de todo eso y de cómo se veía la muerte y a la vida en la Ciudad de México. Y añorando escribí este poema que se llama Canto a Xipetotec, ¿no? Pero quería referirme a algunas reflexiones en torno a por qué está, de alguna manera estoy platicando acerca de Xipetotec y por qué recuperar a las culturas prehispánicas y de qué manera se vincula esto con el pensamiento social y cultural y político. Dice aquí en el epílogo que este es un canto que recupera el pensamiento dialéctico de las culturas prehispánicas, donde el enfrentamiento entre los mixlacas y las sombras de carne que somos los seres humanos resulta ser una metáfora de la contradicción entre el tonal y el nahual, que en las culturas prehispánicas se concibe como una lucha de contrarios, la que hace generar el poder de la existencia en sus diversas manifestaciones. Para el materialismo dialéctico, la unidad de la lucha de contrarios genera el desarrollo de los fenómenos de la naturaleza y explica el desarrollo de los pueblos en su avance de la historia. Estas contradicciones entre las distintas formas de conocer y concebir el mundo me hicieron llegar a varias conclusiones que se relacionaron un tanto con las reflexiones de Camilo Torres y distintos postulados de la teología de la liberación, que aunque es distinta a la concepción, por ejemplo, del Dios del catolicismo, las culturas prehispánicas concebían, por ejemplo, al águila como un mar de conciencia que recibía el cúmulo de experiencias vividas de los seres vivos, junto con su fuerza vital, percibiéndolo como un tirano sin piedad, pero dador de vida. Para las culturas prehispánicas, las hoy definidas como deidades eran en realidad representaciones de fuerzas de la naturaleza personificadas en deidades, y entrar en contacto con esas fuerzas de la naturaleza, que en otras palabras entrar en contacto con los dioses prehispánicos y otras entidades del mundo, es el camino de las prácticas chamánicas. De igual manera, por esas prácticas sociales y políticas, he llegado a la conclusión de que el conocimiento de este mundo, conocido por las culturas prehispánicas como el tonal, nos lo da la razón y la ciencia, como el marxismo y el maoísmo, pero el otro conocimiento, el del cuerpo, el del otro mundo, el nahual, nos lo da precisamente el nahualismo. Espero que esta poesía les deje algo más que una experiencia estética y les proporcione elementos para reflexionar. El mundo es un lugar maravilloso y misterioso. Las fuerzas de la naturaleza son terribles pero bellas. La experiencia de la vida de cada quien es única y merece ser cantada por la poesía. Y bueno, y como parte de este epílogo, quisiera leerles una parte del texto poético, por ejemplo, relacionado con lo que se llamaba la entrada al Mictlán, donde se habla, por ejemplo, de Tloquenahuaque. Tloquenahuaque era definido por las culturas prehispánicas como el dios de lo cerca y lo junto, que en otras palabras es en realidad una reflexión en torno a la fuerza de la gravedad y las fuerzas aglutinadoras de la naturaleza. En vez de, por ejemplo, de conceptualizarlas bajo el concepto de fuerzas de gravedad y hacer un estudio científico